Hoy nos toca una actualización completa de la situación del mercado, qué es lo que ocurre por detrás del precio, quién está comprando, quién está vendiendo, qué hacen las ballenas. Vamos a enfocar principalmente en Bitcoin y en XRP para entender bien su situación y ver cómo vamos a terminar este primer mes del año. Así que vamos al análisis. Lo primero, vamos a comenzar por la demanda aparente. Esto es básicamente el movimiento o el cambio de manos de las monedas más antiguas a las más nuevas, indicando que hay nueva demanda que necesita más monedas y los está comprando. Vemos que seguimos en una demanda aparente negativa, pero ojo, que después de estar más de un mes, aproximadamente casi 2 meses que estamos llegando a esta demanda que es negativa, estamos ya parece que cerca de entrar de nuevo en un área neutral para luego ver si es posible cambiar a una demanda aparente positiva en la cual pues se van a requerir más monedas porque básicamente hay más demanda dentro del mercado. Estamos muy cerquita, pero es cierto que aún no hemos llegado a ese punto y vamos a ver cómo va evolucionando. Por otro lado, también hay cosas que hay que tener en cuenta, que aunque la demanda sea negativa y no hay mucho movimiento de monedas nuevas que se van requiriendo por el mercado, necesitamos entender que a su vez los holders, las ballenas que llevan tiempo, hacen diferentes movimientos. Lo primero de todo, si nosotros nos vamos al cambio del último año de las ballenas, vemos cómo esto está cayendo, vemos cómo esto lleva aproximadamente desde el punto que nos encontramos en octubre, como esto ya ha empezado a darse la vuelta y lo podéis ver al ritmo que está cayendo. Es normal aquí, después de la aprobación de los ETFs, es en una cantidad enorme de monedas que estaban y es algo dentro de lo común de lo que nosotros hemos visto en los demás ciclos. Hay una clara diferencia y es que esta vez tenemos las instituciones, las empresas que ya han demostrado que no van a vender o no van a vender tanto como lo hacían los holders normales. ¿A qué me refiero con esto? Pues ese movimiento típico de distribución, salida del mercado para luego volver a comprar más barato. Las instituciones, los ETFs, no están utilizando esta estrategia de vender caro y comprar barato. No lo están haciendo. Grayscale, por ejemplo, que es uno de los primeros holders grandes que hemos tenido, por lo menos que se conozcan públicamente, lo que ha estado haciendo es acumular durante muchos años y luego se lo ha vendido a BlackRock, pero no ha vuelto a comprar a mejores precios. Están ahí de momento esperando a ver qué es lo que ocurre. Simplemente un ejemplo, pero en cualquier caso no creo que tengamos una distribución como la que, por ejemplo, hemos visto por aquí, porque simplemente han demostrado que no van a vender tal cantidad, por lo menos hasta la fecha. Otro dato importante, porque esto estamos hablando de ballenas. Estamos hablando de ballenas, de carteras que tienen entre 100 a 1000 bitcoins. Ya sabéis, el tema de las ballenas es también difícil. ¿Cuánto tienes que tener para ser una ballena? Es difícil. Si antes, hace 5 años, eran 1000 bitcoins, ahora tiene sentido. Creo que no. Creo que no tiene sentido por el motivo de que el precio es totalmente diferente y es difícil determinar qué es una ballena. Ponemos de 100 a 1000 bitcoins, pero la realidad es que cada uno que lo interprete como quiera, no hay nada escrito sobre esto. En cualquier caso, si nosotros nos vamos a estas ballenas más especulativas, ojo, ese es un punto importante para diferenciarlo, tenemos ballenas especulativas que lo que hacen es comprar y vender, es decir, están comprando, están vendiendo, tienen cierto movimiento. Hay una gran diferencia con carteras que no son especulativas. ¿A qué me refiero con esto? A carteras que solamente acumulan y no venden. Solamente es uno de los criterios para crear esta métrica, es que no tengamos outflow, no tengamos salidas, solamente entradas. Mirad, a principios de enero hemos empezado a tener una acumulación muy seria, pero muy seria por parte de estas carteras. Y si bien no es el mismo ritmo que estamos teniendo por aquí por parte de la distribución, pero es normal que estos de los que están distribuyendo, y como digo, no van a ser todos, van a ser una parte, se va a calmar, la acumulación sigue, entonces se va nivelando de cierta manera y por eso no estamos en 50.000, sino que estamos por encima de los 90, porque se venden mucho, pero a su vez también se compran muchos por parte de carteras de acumulación que son diferentes y el criterio que las diferencia es que no venden. Da igual si compra más o compra menos, pero no vende, y lo que está
haciendo es acumular. Es una parte muy importante que tenemos que entender. Y si nos vamos concretamente a estas carteras de 100 a 1000 BTC, que excluyen los mineros y los intercambios, vemos que después de la aprobación de los ETFs, que es esta línea discontinua vertical que tenemos por aquí, la acumulación, como veis aquí, tuvimos este amago de que se aprobaron los ETFs, muchas ballenas más antiguas empezaron a vender, pero luego las instituciones han hecho lo suyo y tenemos aquí una auténtica barbaridad donde hemos pasado de 4, incluso un poco menos, 3.95 millones de BTC, pasado a 5.3 en cuestión de un año, 2 años, vamos a redondearlo allí a 2 años. Es una auténtica barbaridad lo que estamos viendo, y aunque la dinámica se ha frenado, no estamos teniendo ningún problema realmente serio para decir que este mercado va a ser completamente desastroso en las condiciones que se encuentra actualmente. Hay otros datos que también tenemos que tener en cuenta, y es que estamos muy cerquita de una zona de la cual habíamos hablado ya anteriormente, donde se van a unir diferentes cosas. Se van a unir una zona de beneficios para los que compraron ahí alrededor de los 80, y se va a unir con la zona donde muchos otros han entrado y estaban en pérdidas durante un buen rato, y esa es la zona aproximadamente de los 100.000, 103, 104.000 dólares. Va a ser una zona crítica, y veremos durante el reporte, concretamente para Bitcoin, de que aún tenemos posibilidades en cuestión de no tanto tiempo. Sabemos que ahora todo el movimiento que tenemos en el mercado depende mucho de la situación geopolítica con las declaraciones de Trump. Ya sabéis, todo esto que está ocurriendo con ocupar nuevos territorios, con esa parte que ha empezado, ¿no?, a activar a partir del año 2026, lo cual se hablaba, pero ahora mismo pues tiene una pinta un poco más que asusta a los mercados, y vemos que tenemos una situación en la cual, de la parte positiva, es que se ha formado un suelo bastante sólido en la zona de los 92, 93.000. Hay mucha mayor concentración de monedas de las que había antes, lo que nos dice que se está convirtiendo en un soporte sólido en la zona. Al final esto no es matemáticamente perfecto, hay que darle 2 o 3 mil dólares siempre de margen, pues desde los 88 hasta los 92 aproximadamente. Es una zona la cual tenemos que tener en cuenta ya como un soporte, que no lo era, aunque ahora nos parezca que sí. Este soporte se ha formado en cuestión de la última semana, aproximadamente 7-10 días, y esto es una parte que alegra porque nos da opciones a quedarnos aquí y no tener que ir mucho más atrás para recargar y volver a esa hazaña por los 100.000, que es muy importante también a nivel psicológico. Y si esto lo apoyamos con los ETFs, aunque ayer hemos tenido en los ETFs un día bastante feo de bastantes salidas, como unos 400 millones de dólares en salidas del ETF de Bitcoin, si nos vamos al semanal, la semana anterior fue increíble. La semana anterior fue 1.42 mil millones de dólares. Si lo miramos, esta es la semana con mayor cantidad de inflow, mayor cantidad de compras por los ETFs desde la semana del 10 de 2025. Esta es la semana más fuerte que hemos tenido, que no recupera todas las salidas que hemos tenido, todas las ventas, pero por lo menos las nivela, y las nivela mucho, y esto puede jugar un papel fundamental para poder llegar a esos 100.000 dólares. Para comenzar, hay que ir punto por punto, no hablamos de cifras más altas, vamos punto por punto, porque superar los 104.000 dólares es la tarea más difícil que tiene Bitcoin, incluso más difícil que hacer un nuevo all-time high. Es más difícil superarlo que hacer un nuevo all-time high, y fijaros, ¿no?, que no es sencillo nunca un all-time high, pero es que esa zona es fundamental completamente, porque se unen, como decía antes, un montón de holders que han comprado y estaban en pérdidas, y un montón de holders que han comprado barato y están en beneficios, y entre unos que están esperando para salirse en break-even y otros que están esperando para tomar beneficios, y normalmente ocurre en esa zona psicológica de los 100.000, pues bueno, vamos a tener ahí una muy importante que resolver, y los ETFs también van a ser fundamentales en todo ese escenario, y creo que esta semana anterior que hemos tenido con ese inflow de más de 1.000 millones puede jugar un papel importante. Y si nos vamos a XRP, vamos a ver detenidamente las métricas, y hay varios datos que ya saltan a la vista. Lo primero de todo, el volumen que estamos teniendo en los últimos días, excepto ese día que hemos tenido algo más de RLUSD, BBRL,
Si no habéis visto ese vídeo, lo tenéis allí, de realmente cosas que no se ven reflejadas en el precio, pero son extremadamente importantes. Nos encontramos que en las últimas 24 horas el volumen es muy bajo. Las transacciones más grandes son transacciones internas de los exchanges, como aquí Crypto.com, Binance, Upbit. Pero si nos vamos a una transacción que no sea en exchange y que tenga XRP, son 4.5 millones de monedas. Es algo muy bajo. Normalmente, en días de actividad normal, esto como mínimo se multiplica por 10 del volumen que nos encontramos. Ahora mismo el volumen es muy bajo, se hacen muy pocas transacciones. En general no tenemos prácticamente nada de movimiento y lo podemos ver muy bien por aquí si nos vamos a ver las carteras más grandes, las que llevamos siguiendo, carteras que tienen entre 100.000 a 100 millones. ¿Cómo están sus balances? Son estos tres colores que nos encontramos por aquí, porque el verde que tenemos es el precio. Fijaros, totalmente neutral. No tenemos cambios ni para bien ni para mal. Movimientos de ballenas en mínimos prácticamente, es decir, tampoco hay esa actividad y por eso es lo que nosotros no vemos tanto movimiento, pero a su vez el problema que estamos teniendo es que de lo poco que hay, que es sobre todo retail en la mayoría de los casos, va hacia los intercambios para venderse. Entonces hay muy poca demanda, hay muy poco movimiento y lo poco que hay se utiliza para salirse del mercado, como lo hemos visto en el caso de los intercambios. En cualquier caso, esto se activa muy fácil. XRP tiene un modo bastante extraño que no es tan orgánico como por ejemplo podría ser la red de Bitcoin, donde siempre hay alguien que hace algo. En XRP, si no contamos el retail, que es el que hace una gran parte de transacciones, transfiere pequeñas cantidades, y hablamos de las ballenas, es como si tuvieran un interruptor, de que lo activan y todo el mundo está activo, todo el mundo está haciendo transacciones y luego lo desactivan y estamos 7, 8, 10 días sin ninguna transacción relevante. Pero, como ya deberíamos de saber, el propósito de XRP no es especular con el propio token, sino el uso que tiene. Puede parecer bien o puede parecer mal, yo prefiero que el precio suba. Ya sabéis muy bien mi opinión con respecto a esto, pero en cualquier caso, aún teniendo toda esta situación donde no hay muchas ballenas, donde no hay muchos movimientos, si nos vamos a la lista de transacciones, vemos como tenemos mucho BBRL que se está transfiriendo entre diferentes redes. Si descontamos esto de XRP, es cierto que la mayoría es una combinación de XRP y BBRL, que es esa stablecoin de Brasil, pero si nos vamos a la lista de transacciones en las últimas 24 horas, es fantástico todo lo que tenemos. 1 millón de payments, 1 millón de transacciones de pago, transacciones totales 2 millones, cuentas activas 18.000 direcciones activas. Pues esto es lo que estamos viendo, 18.000 direcciones activas, quizás es el dato más flojo, pero 1 millón de pagos es más que lo que podemos tener en Bitcoin, por ejemplo. Si nosotros nos vamos a la cantidad de transacciones en Bitcoin, por ejemplo, en las últimas 24 horas, eso es la parte bonita del on-chain, que se puede revisar cualquier cosa y os puedo traer datos reales de lo que ha ocurrido en blockchain sin tener que inventar ni especular. Vamos a irnos por aquí a BTC y vamos a poner aquí, por ejemplo, transaction count. Vale, aquí tenemos la cantidad de transacciones, el promedio, y aquí tenemos el transaction count total, el total de las transacciones que se hizo. Si nos vamos a las últimas 24 horas, que hay una media aquí aplicada, nos vamos a 354.000 transacciones comparadas con, si contamos solo pagos, que en el caso de Bitcoin se cuenta todo, hay 1 millón, hay 3 veces más. Y esto también es parte del juego de la utilidad que podemos hablar. De nuevo, no tengo ninguna necesidad de defender o de atacar ninguna de estas dos redes. Están ahí los datos y que cada uno saque sus propias conclusiones, pero lo de Bitcoin al final también está tomando ese punto el cual va preparando lo que va a ser esta red en un futuro. Fijaros en la cantidad de transacciones. Y esto es algo que muy poca gente se da cuenta de este tipo de datos. Pero si nosotros nos vamos al transaction count total, ¿no? La cantidad total de transacciones, pues vemos que en el momento actual donde estamos no hay mucha diferencia con lo que teníamos, por ejemplo, en 2017 o lo que teníamos en 2019. Y ojo, desde 2019 hasta ahora son
7 años. Y de 2017 hasta ahora son 9 años. Estamos hablando de una cantidad de años muy importante para quedarnos más o menos en las mismas cifras. Y de hecho, como veis, esto solo se activa en los momentos de máxima especulación. Aquí, cuando hicimos all time high, muchos usuarios, mucho movimiento, pero a partir de ahí ya estaba tranquilo. Y eso lo que nos indica es que el activo se está utilizando para especular con él. ¿Hay un movimiento en el precio? Hay actividad. ¿No hay movimiento del precio? No hay actividad. En XRP, por supuesto que también lo vamos a notar. En los momentos en los cuales hay un all-time high o hay un movimiento muy agresivo, la gente se activa. Pero en XRP es bastante constante, esté el precio más alto o más bajo. Son cosas de lo que se inventó la red y se están intentando cumplir. En cualquier caso, en la situación actual tenemos una gran presión sobre el precio de XRP. Si en Bitcoin, gracias a los ETFs, tenemos ahí la semana pasada que fue muy buena y podría salvarnos creando esa zona de soporte, en XRP vemos que, si nos vamos a la semana anterior, es una semana muy normalita, no es una semana que destaque, es una semana más sin una gran cantidad de inflow. Realmente, si nos vamos, son 56 millones, no cambia nada. Son 10 transacciones del top 24 horas que acabamos de ver, no cambia absolutamente nada. Y si nos vamos al diario, pues fijaros el día de ayer, 1.12 millones. 1.12 millones de entrada, que no cambia nada, y si en vez de 1 fueran 100 tampoco cambiaría nada. Si fueran 1000 millones, entonces quizás ya veríamos algo, pero ni 1 ni 100 millones van a cambiar nada en un activo tan grande. Por lo tanto, Bitcoin tiene mejor pinta en el momento actual que XRP. Es cierto que si Bitcoin sube, XRP lo tiene mucho más fácil porque necesita menos, y en cualquier caso también va replicando el movimiento porque no hay ninguna criptomoneda que sea independiente de Bitcoin. Y si os dicen lo contrario, hablo del precio, por supuesto, si os dicen lo contrario, es que podéis sacar vuestros propios datos y ver que cuando XRP sube un 10% mientras Bitcoin baja un 10%. No hay esa divergencia. Todo el mercado va siguiendo a Bitcoin porque es el medidor del sentimiento. Por lo menos ahora, dentro de 5 años, de 7, de 10, seguramente sea diferente. Pero ahora ese es el punto que tenemos que tener en cuenta. Por supuesto, esto es un análisis extendido. Espero que os hayáis quedado hasta el final, porque ha sido un poco más largo de lo habitual. Suscribiros, dadle a like, dejar en los comentarios qué opináis de la situación. Y tenéis ahí los enlaces a nuestras otras redes sociales donde vamos actualizando con todos los datos que van saliendo. Nos vemos en el próximo.